Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. La pasión por el Mundial de Fútbol puede hacer que muchos trabajadores quieran modificar sus horarios o incluso faltar para ver un partido de la selección mexicana. Sin embargo, la emoción deportiva no modifica las obligaciones laborales. La Ley Federal del Trabajo no contempla permisos especiales para ausentarse por eventos deportivos y las faltas injustificadas pueden tener consecuencias que van desde descuentos salariales hasta, en ciertos casos, la rescisión de la relación laboral. O sea, que te echen, te despidan. Adiós, bye bye, te corran. ¿Qué derechos tienen entonces los trabajadores? ¿Qué facultades tienen los patrones? Vamos a platicarlo aquí en Hablemos Derecho con nuestro querido abogado de cabecera, abogado laborista, el maestro Mario Rebolledo. ¿Cómo estás, querido Mario? Muy buenas tardes. Muy bien, querida Jania, qué gusto saludarte. Y bueno, la fiebre mundialista llegó a nuestra sección. Exacto. Fíjate, yo hablé, quería una cita con una doctora, pues que no habían trabajado. Busqué más. No, pues no, que no trabajaron. Creo que medio país le dieron el día. Si te dan el día está bien, ¿no? Si tus jefes, tus patrones te dicen vámonos todos, regresamos mañana o escalonamos los horarios y tal, ahí sí, ¿no? Sí se vale, pero de lo contrario no era un día oficial de descanso, ¿o sí? Todos estos días donde juega México, por ejemplo. Efectivamente, fíjate que no, se trató de manejar como un tema primero de invitación, luego por ahí hubo ahí varios acuerdos, se hicieron varios acuerdos por parte de, sobre todo mediante un decreto presidencial, en el cual se fueron publicando cada vez que iba a haber partido en la Ciudad de México, decretos por los cuales se tomaban diversas medidas administrativas promoviendo el trabajo a distancia. ¿Qué quiere decir? No que no fuera a haber labores, sino que se pudiera laborar desde las casas, siempre y cuando obviamente tus actividades lo permitieran. Se habló incluso de la suspensión de clases en los lugares donde están las sedes, y estos decretos se publicaron el 9, el 16 y el 26 de junio, relacionados con los partidos que fueron en el Estadio Azteca, o lo que le llaman hoy Estadio Ciudad de México. El Estadio Azteca para todos, de cariño. Azteca, ¿verdad? Queda, sí, que igual se va. Así es. Pero fíjate, esto principalmente fue para los trabajadores de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, obviamente para las escuelas, todas estas actividades administrativas que no son esenciales y, insisto, solo para el tema de la administración pública. Para el sector privado, primero en el primer decreto se exhortó al sector privado para que pudiera incentivar que la gente trabajara a distancia, trabajara desde sus casas y evitar estos conflictos de tránsito, etcétera. Y bueno, pero fue una invitación. Ya en el segundo decreto, Jania, déjame decirte, le cambiaron el exhorto por el conmino, ¿no? Te conmino a que lo hagas. La palabra conminar propiamente significa te obligo a hacer algo, te ordeno que hagas algo y hay una consecuencia, ¿no? Entonces, es una palabra más fuerte, es una palabra que implica una orden, implica una obligación. Sin embargo, dentro del mismo decreto, pues no se especificó absolutamente nada, no se habló de alguna multa o alguna situación, una infracción que pudiera generarse con motivo de esto. Entonces quedó también en una sola invitación y por lo tanto, como bien lo dices, la Ley Federal del Trabajo pues no contempla estos días como días de descanso obligatorio. Hay que laborar, hay que trabajar. Hay patrones que te dan el día, hay patrones que te dejan trabajar a distancia, hay patrones que te dejan salir temprano. Bueno, esos son privilegiados, pero a los que no, pues obviamente tienen la obligación de presentarse a laborar, tienen la obligación de trabajar, y si no lo hacen, pues obviamente puede haber consecuencias, mi querida Jania. ¿Qué tipo de consecuencias? La Ley Federal del Trabajo, ¿qué contempla? Mira, aquí lo importante es, por una sola falta y por el hecho de cometer una falta como tal, es decir, que no te presentes un día a tu trabajo, pues realmente no pasa nada, y no pasaría nada por sí misma por esa sola falta. El problema es cuando tú ya acumulas más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Si nos vamos a los partidos que ha jugado México, pues ya son 3. Ya son 3. Y si por ahí tienes alguna otra,
pues entonces ya puede ser objeto de una rescisión del contrato. Ya te pueden rescindir el contrato de trabajo por causas imputables a ti como trabajador, porque estás acumulando más de 3 faltas en este periodo de 30 días. Sí. Y ahí, pues prácticamente es un despido total y absolutamente justificado. No generas nada más que tus prestaciones que ya devengaste. Te la pueden hacer cardíaca, voltearte la tortilla y decir, como era, te conmino y si tú quieres y tal, y al final, si faltaste esos 3 días, te podrían hacer trampa. Claro. Diciendo, no, yo nunca te lo di. Pues pero más si que trampa, era tu decisión, era tu gusto, faltaste, pues adiós, ya son 3. Se puede, ahí hay forma de que te hagan trampa los patrones. ¿Y cómo te defenderías? Pues mira, más que hacer trampa, obviamente se dan los casos y existen ahí los mañosillos que te dicen, sí te doy permiso, pero te la cuento como falta, y al final te hacen efectivas esas 3 faltas, más de 3 faltas que dice la ley, son 4, y sí, entonces pues te despiden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, nada más, sobre todo, fíjate, el hecho como tal de faltar, como te decía, pues a lo mejor si no las acumulaste, lo único que no generas es el pago, pero si no tienes estas 3 faltas, la consecuencia no es grave. Puede haber consecuencias graves, por ejemplo, cuando dices, oye, estoy enfermo, no voy a trabajar. Hay muchos trabajadores que casualmente estos 3 días se han reportado enfermos, ¿no? O con alguna situación médica, y de repente pues los ves en el estadio, o ya los viste en el Ángel, ya los viste festejando. Ahí son responsabilidades diferentes. Ahí ya no nada más es la falta. Ahí es, ya me estás engañando, me estás mintiendo que estás enfermo. Incluso si me exhibes algún justificante médico o algo, pues ya es una conducta por ahí que puede incluso ser considerada como una falta de probidad y honradez, y en una de esas te rescinden el contrato por andar de mentiroso. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos también. Sí. Oye, hablando de mentirosos, ¿qué ocurre? Quienes trabajan desde casa y dicen estar laborando cuando en realidad pues estaban viendo el partido, están viendo el partido. Es uno de los riesgos. Claro, es uno de los riesgos, y tú como patrón, si los vas a dar el trabajo a distancia, tienes que tener todas las medidas necesarias de supervisión, de aplicación. Obviamente no les vas a poner una cámara a cada trabajador en su casa para ver que estén trabajando, pero sí les vas a exigir reportes, sí les vas a exigir que se conecten en alguna plataforma, en algún Zoom, en alguna situación, y que puedan estar pues obviamente con mucho más conocimiento de qué estás haciendo, cómo estás trabajando, si sí estás trabajando o no. Y ojo, esto no solo pasa, Jania, con la gente a distancia. Muchos trabajadores pues ya se conectaron en la computadora, ya están ahí listos. O en su celular, ¿no? O en su celular y están viendo el partido. Ojo también para toda esa gente, porque si los cachan por ahí, pueden levantarles algún acta y acreditar que no estás cumpliendo con las obligaciones para las cuales fuiste contratado. Entonces hay que tener cuidado, El Mundial es sin duda alguna apasionante, todos queremos verlo, todos queremos disfrutarlo, pero tenemos que respetar reglas, y las reglas laborales se tienen que respetar. De acuerdo. ¿Y qué recomiendas tanto a trabajadores como a empresas para evitar conflictos durante el Mundial precisamente? Te digo la verdad, voy a sonar muy barco, mi querida Jania, pero yo creo que debemos ser flexibles. Esto no ocurre siempre, menos un mundial en nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que ser flexibles, tenemos que dar ciertas condiciones, ciertas oportunidades, pues para que los trabajadores también puedan tener acceso a estos pequeños momentos de diversión. Un partido dura 2 horas, así es que nada te quita como patrón hacerlo, y hablar con los trabajadores, hablar con el patrón, que se acerquen, que negocien y que puedan ver todavía lo que falta de esta interesante mundial. ¿Tú diste el día en tu despacho? Yo sí, fíjate, sí les di la oportunidad, ojo, no el día, les di la oportunidad de trabajar a distancia a algunos, y en otros casos a laborar hasta ciertas horas para que pudieran llegar a sus casas y verlo allá. Claro, todo se puede hablando, comunicándose, con el diálogo, negociaciones, acuerdos, y en donde todo mundo pues intentemos ser felices y darles oportunidad al otro también de ser feliz, ¿no? Es correcto. Y hablando derecho, ¿no? Eso. Hablando derecho. Querido Mario, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te escriben? Claro que ¿Dónde sí, te consultan? Con mucho gusto. En @Mario_Rebolledo 1 en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, ahora X. Sí. Todas, ahí estamos en las redes sociales.
todas las quejas, sugerencias, comentarios, ahí son bien recibidos. Excelente, querido Mario, nuestro abogado de cabecera, como siempre, hablando derecho. Pues ya, ahí lo tienen, el Mundial despierta este entusiasmo, pero las reglas son las reglas y hay que respetarlas, ¿no? Hay que seguir, para eso está la Ley Federal del Trabajo, que sí nos concede algunos permisos, concesiones, no son automáticos, no podemos faltar sin autorización, esto se puede traducir en descuentos, sanciones, incluso si acumulan más de 3 faltas, ya nos lo dijo Mario, faltas injustificadas, pues es el despido. El adiós, te vas, gracias, y no está el horno para bollos cuando estamos tratando de trabajar, pues para tener una vida mejor. Así que hay que pensarlo, hay que disfrutar, pero con responsabilidad. Mario, muchísimas gracias, que tengas un excelente día. No, al contrario, muchas gracias a ti y te mando un fuerte abrazo a ti y todo el auditorio. Igualmente, vamos a hacer una pausa, soy Jania Nobel, no se vayan, seguimos.